del compendio vamos a ver del 11 al 24. Ahorita no te preocupes tanto de andarlo siguiendo, pero para el que sea que lo esté viendo en video, pues para que se ponga al corriente. Y básicamente los temas, la vez pasada empezamos un poquito con quién es Dios, muy a grandes cuentas, ¿no? O sea, ¿quién es Dios? Básicamente, decíamos la vez pasada que hay que purificar el lenguaje que usamos cuando hablamos de Dios, porque muchas veces cuando pensamos de quién es Dios, le preguntas a mucha gente y dicen, pues es un viejo barbón, es un hombre que vive allá en las nubes, es lo que sea, ¿no? O sea, cada quien tiene sus imágenes de quién es Dios, pero en realidad Dios no es una persona como tal, no tiene un cuerpo físico, o sea, Dios es meramente espíritu. Dios es completamente sencillo, no tiene partes que cambian, no puedes quitarle una pieza a Dios, o sea, no es como de, por ejemplo, aquí está la banca, ¿no? Que le quitas la tapa y ya no es una banca completa. Ajá, como los legos, los bloques, o sea, no puedes quitarle partes. O sea, Dios no puedes separarlo. O sea, cuando hablamos, si ubicas el símbolo del infinito, sí. ¿Cómo es? Es así. Es como un 8, ¿verdad? Sí, y simboliza que es algo que va y viene, va y viene, va y viene, o sea, no tiene exactamente, no tiene un inicio ni un fin. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos de infinito. O sea, si entiendes correctamente, cuando nos definimos a Dios por que es un ser infinito, no existe el infinito menos uno, porque infinito menos uno sigue siendo infinito. O sea, es como si hubiera algo tan grande que aunque le quites un pedazo, sigue nunca se acaba. Entonces, nunca le puedes, o tampoco se puede al revés, ¿no? Que infinito más uno sigue siendo infinito. O sea, no puede haber más que infinito o menos que infinito, porque, o sea, infinito es infinito. Si no rompes la definición de qué significa infinito. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de Dios que es infinito, estamos hablando de que Dios es el principio y el fin, así como el signo del infinito, o si quieres pensar como en un círculo, o sea, en realidad no tiene un punto donde dices, aquí empieza o aquí no. Aquí puedes ver dónde empecé, porque hice un trazo, pero un círculo que simplemente, o sea, ves un círculo en una computadora, no tiene un punto donde digas aquí empieza el trazo, aquí termina. Entonces, exactamente, no tiene inicio ni fin. Entonces, cuando hablamos de Dios, a eso nos referimos, inicio y fin. De hecho, no sé si te has fijado en los cirios, por ejemplo, los que tienen aquí en el templo, que usan normalmente este signo, o a veces este signo, y este otro. O sea, visto que usan uno de estos dos, que es el alfa, y el omega. Y hace cuenta que es el abecedario griego. Para nosotros sería equivalente a la A y a la Z. O sea, en nuestro alfabeto, que es el principio y el final del alfabeto. Entonces, cuando Dios se presenta como Dios, pues usa esa imagen, ¿no? De que yo soy el principio y el fin. O sea, si preguntas qué había antes que Dios o quién creó a Dios, es no entender quién es Dios. Porque si algo creó a Dios, entonces Dios no es Dios, es una criatura simplemente. Sí, exactamente. Bueno, puede ser un montón de cosas. O sea, por ejemplo, si piensas en... Lo voy a dibujar muy malamente, pero... O sea, ¿te imaginas una serie de vagones, ¿no? Aquí que tenemos los trenes que siempre andan cruzando ahí por las vías. Los vagones nunca se mueven solos. O sea, cuando... ¿Sí te ha tocado ver de esas veces que pasa un tren tan largo que no viste cuándo empezó? Sí. Nomás llegas y lo ves pasar y va por un buen rato hasta que de repente deja, ¿no? Yo creo que nunca has visto esos vagones y dices, solitos se están empujando. Dices, obviamente hay algo que los está moviendo, no, ese es el principio, a eso nos referimos por principio. O sea, para que esto se estuviera moviendo, algo lo tuvo que empezar a mover al principio. Entonces, o sea, no existe una serie de vagones infinitos, algo lo tuvo que empezar. Cuando hablamos de Dios, hablamos de eso, o sea, Dios es ese principio, lo que empieza a mover todo y lo que no necesita ser movido por sí mismo. Entonces, hablamos de ese primer principio. Te digo, ese es un tema muy interesante, pero eso ya entra dentro de filosofía y ya sería desviarnos un poquito mucho, pero si te interesa, puedo decir de dónde sacar más, porque Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, menciona las 5 pruebas. ¿Sí conoces a Santo Tomás de Aquino? A Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, cuando estudian, si alguna vez te tocan, o si lo quieres ver por tu cuenta, también se puede. Tomás de Aquino era una de las grandes mentes de la iglesia. Era filósofo, o sea, se ponía a pensar mucho, a usar mucho la razón para tratar de entender a Dios. Entonces, una de las cosas que hizo, que hasta hoy en día todavía se malentiende mucho, eran pruebas para la existencia de Dios, pero no pruebas en el sentido científico,
Porque no puedes, o sea, obviamente en todas las analogías, si le piensas de más se rompen. Pero imagínate un átomo, o sea, tener el tamaño de un átomo, no sé si viste la película de Ant-Man, pero por ejemplo, ¿no? O sea, estás de un tamaño tan chiquito que imagínate tratar de pensar en ver un planeta cuando estás a esa escala. ¿Crees que vas a poder entender un planeta, ver un planeta, entender el tamaño de un planeta? Pues no, o sea, estás en una escala tan pequeña que es como que eso, ni siquiera alcanzas a ver el fin de aquí del cielo, menos vas a ver más allá, ¿no? O sea, no vas a ver las estrellas. Exactamente, o sea, es una escala tan enorme que no lo entiendes. Entonces, en ese sentido, es tratar de pensar de que cómo vamos a poner a Dios bajo el microscopio, ¿no? De decir, mira, con estas pruebas y haciendo estos análisis y bla, 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 aquí está Dios. O sea, no se puede porque Dios está fuera de la creación. Eso también es parte importante que mucha gente malentiende. Por eso decía, hay que purificar cómo entendemos a Dios, porque si pensamos de que es un hombre en las nubes, como si fuera Zeus o algo así, o sea, en realidad si piensas en Zeus, en los dioses griegos por ejemplo, en realidad no era más que un superhombre, porque él tuvo un principio. O sea, su papá fue Cronos, o sea, hubo un tiempo cuando no existía Zeus y luego existió Zeus. Entonces, antes de él habían otras cosas. Entonces, él no puede ser el todopoderoso porque desde antes que él ya existían otras cosas. O sea, ¿qué existía antes de él? Pues el papá Cronos. Y antes de Cronos, ¿qué existía? Y así te puedes ir para atrás, ¿no? Y eso era lo que, hablando de los griegos, cuando viene San Pablo con los griegos en los tiempos justo después de Jesús, les viene a hablar a ellos y tenían un montón de dioses. Y tenían una estatua que decía al Dios desconocido. Porque tenían miedo los griegos de que, ¿qué tal si de tantos dioses que tenemos, qué tal si se nos olvidó uno? No se vaya a enojar. Entonces hicieron esa estatua anónima, ¿no? De que, pues, si nos olvidamos de ti, aquí está tu estatua, porque no te conocemos todavía. Y San Pablo cuando vio, de hecho eso está aquí en la Biblia, pero luego si quieres lo vemos más a detalle, pero San Pablo básicamente lo vio y dijo, veo que son muy religiosos. Y me llamó la atención esta estatua de su Dios desconocido, y dijo, yo les voy a hablar de ese Dios. Y ya les empieza a hablar del Dios verdadero, el que creó todo el cielo y la tierra, o sea, no de un solo Dios, que el Dios Poseidón, que es el dueño del mar, Zeus, que es el dueño del trueno, fulanito, que es el de la guerra, el del conocimiento, el de bla, 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 o sea, cada quien tenía como que su especialidad, pero él decía, no, hay un Dios que hizo todo, que está por encima de todo, creador del universo. Entonces, esa es una parte, tratar de entender eso. Y cuando hablaba de Santo Tomás de Aquino, él, cuando hablaba de sus 5 pruebas, creo que después habló de más, pero básicamente él se puso a echarle mucho coco de decir, ¿cómo puedo probar, o sea, con la razón, que existe Dios? Y una de esas pruebas era, por ejemplo, el hecho de decir, tiene que haber algo que es el principio de todo. O sea, si algo se está moviendo, es porque algo tuvo que empezar a mover desde antes. Y así muchas cosas, ¿no? O sea, de que el hecho de que existimos nosotros significa que antes de nosotros hubo algo más. O sea, yo ¿de dónde vengo? Pues de mis papás. ¿Y ellos de dónde? De mis abuelos. ¿Y ellos de dónde? Y así te puedes ir para atrás, ¿no? Y puedes llegar como a un punto de origen. Y lo mismo con todo el universo, ¿no? O sea, ahorita la teoría que le llaman una serie de televisión, la del Big Bang. No sé si sabías de dónde viene esa teoría, de quién vino. Vino de un sacerdote católico que se llama Georges Lemaitre. Si no estoy, es que como es francés no me lo sé, pero más o menos así creo que se escribe su apellido. Era contemporáneo con Einstein. Y cuando vio Einstein su teoría le dijo, pues está bonita tu teoría, me gusta, pero no sirve, le decía. Y se burlaron de él y por eso le dieron el nombre del Big Bang. O sea, no era en un sentido bueno, sino era burla ese título, porque decían, ¿tú crees que todo vino de una gran explosión, que todo empezó en un punto y que fue una explosión grande para un Big Bang? Entonces de ahí vino el nombre que se lo dieron como burla y que ahora todo el mundo lo acepta como de que sí, ese es el inicio del universo, ¿no? E inclusive de eso, si piensas en el Big Bang, pues para que existiera todo eso, ¿de dónde vino toda esa materia? ¿De dónde vino ese punto? O sea, no nomás de la nada apareció. Y volvemos a lo mismo. Si te vas regresando para atrás, para el origen de todo, ahí es donde encuentras a Dios. Entonces, Santo Tomás de Aquino se ponía a pensar mucho de eso, o sea, de que, a ver, ¿cómo puedo probar a Dios? Y no nomás era de que, creo que ya lo hice. Él solito se tiraba piedras, por así decirlo, a ver, ¿y qué tal esto? Trataba de buscar puntos débiles en su lógica para hacer un argumento muy, muy sólido. Entonces, él es uno de los grandes pensadores de la iglesia. Sí. De hecho, hay mucha gente que todavía lo tiene en súper alta estima, así como de que dice, pues nunca hemos tenido trozo, Santo Tomás de Aquino. Sí hemos tenido muchos grandes pensadores, mucha gente que se apoya en él, pero pues
como todo, ¿no? O sea, como decir un Einstein, o sea, ¿cuánta gente ha dicho, este fulano es más que Einstein? O sea, cada quien en su tiempo tuvo un efecto tan grande que pues, seguimos hablando de ellos, ¿no? Entonces lo mismo Santo Tomás de Aquino. Pero una cosa importante que recordar, hay mucha gente, hasta me ha tocado conocer ateos, que reconocen de que, yo reconozco que existe ese principio, que tal vez le podemos decir Dios o no, pero a Dios no lo ven como alguien personal, alguien con quien te puedes relacionar. O sea, lo ven como tal vez una fuerza cósmica, una cosa que está allá, pero no le importa y no me importa, o sea, no puedo interactuar con él, simplemente existe, ¿no? Como si pensaras en magia o en alguna cosa, o sea, es algo que simplemente está. Y hay gente que dice, puedo entender eso de que existe ese Dios, pero para mí no es como el Dios de la Biblia, un Dios personal, un Dios que te ama, que te busca. Y eso es algo que, bueno, me voy a brincar ahorita rápido, ahorita buscamos otra cita, pero Juan, si lo quieres ir abriendo, Juan capítulo 3, versículo 16. Esta es una cita muy, muy popular con los hermanos separados, los que malamente les decimos cristianos, porque también nosotros los católicos somos cristianos, pero dice Juan 3, capítulo 3, versículo 16, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra de Dios. Contestamos, te alabamos, Señor. Entonces, tanto amó Dios al mundo que nos mandó ¿a quién? A su único Hijo, o sea, Jesús. Entonces, de la misma palabra de Dios que vamos conociendo, y por eso vamos a hablar de la Biblia el día de hoy. Entender que Dios nos ama, o sea, Dios no es un ente que nomás existe, o hay gente que piensa de que sí, Dios echó a andar la maquinaria del universo y ya se despegó de él y no le importamos. O sea, es como un relojero, echó a andar el reloj y ya, ahí está el reloj corriendo, ya no tengo por qué tocarlo. Pero ese no es Dios. Cuando conocemos la historia de Dios a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo, nos damos cuenta de que es un Dios que a cada rato se está metiendo o interactuando con nosotros porque nos ama. Y tal vez tú ya lo has visto en tu vida. ¿Qué perdón? ¿Por qué perdón? Porque Él dio la vida por nosotros. ¿Es pregunta? ¿Es pregunta o es afirmación? Ok. Digo, es que como no te escucho muy bien, por eso pregunto. Pero sí, o sea, una de las formas que entendemos de que Dios nos ama, pues es precisamente eso, ¿no? De que dio la vida por nosotros. Jesús, Dios encarnado, dio la vida por nosotros. Y hay muchas veces que no entendemos por qué. ¿Tú entiendes por qué Jesús tuvo que hacer eso? ¿Cómo? O sea, ¿por qué lo tuvo que hacer así? Dice San Pablo que la consecuencia, o más bien por justicia, lo que es debido por el pecado, su consecuencia es la muerte. O sea, es como todo, ¿no? De que si robas, ¿qué es la pena justa? Mínimo. Si robaste 100 pesos, ¿cuál es la pena justa mínima? Yo te robé 100 pesos, ¿qué es lo mínimo que debería de ser para que se te haga justicia a ti? Si yo te robé 100 pesos. ¿Se te hace justo que lo mínimo sería mínimo que te regrese esos 100 pesos? ¿Sí o no? Sí. Lo mínimo, ¿no? Sí. O sea, mínimo. Pero por decir, ¿sabes qué? Y por eso menciono mínimo, porque obviamente si, por ejemplo, te robé tu quincena y necesitabas esa quincena para pagar la tarjeta y luego por culpa de no tener el dinero luego se te cobran intereses y etcétera, etcétera, ese mínimo sube, ¿no? Porque ahora te tengo que hasta ayudar a pagar esos intereses y etcétera, esos daños que por culpa mía te causaron. Entonces a eso me refiero con ese mínimo. Y cuando pecamos de manera mortal, porque eso quiere decir un pecado mortal, quiere decir que pues, es igual a muerte, pero es una muerte del alma, que va muriendo el alma. Entonces cuando pecamos de manera mortal, ¿cuál es la pena? La muerte. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús por nosotros? En vez de nosotros tener que por justicia, ¿cómo pagamos eso? Con nuestra vida. En vez de nosotros morir, Él murió por nosotros. Si lo quieres ver de otra manera, como en las películas, de que le van a dar un balazo a alguien y luego viene un amigo, un protector, un policía, el que sea, y va y se pone enfrente de ti y toma el balazo en vez de tú, de que a ti te pegue. O sea, estás tocando, te disparan y viene alguien y toma el balazo y pues se muere la otra persona porque te rescató, ¿no? Te salvó, o sea, murió en tu lugar. Básicamente eso es lo que hizo Jesús por nosotros. En vez de nosotros tener que pagar esa pena, esa sentencia, Él pagó la sentencia por nosotros, por cada uno de nosotros. Y como es Dios, pues otra vez hablando del infinito, su muerte tiene ese valor infinito y por eso puede valer para cada uno de nosotros. Porque hablando de ese ejemplo del balazo, ¿no?
O sea, imagínate una persona que va a acribillar a 5 personas y tú alcanzas a ponerte enfrente de uno, pero tu cuerpo no alcanza para tapar a todos. Entonces, lo que tú puedes alcanzar a tapar es limitado, pero lo que Jesús alcanza a cubrir es ilimitado, o sea, es infinito. Y por eso nada más Él pudo hacer eso por nosotros. Si nada más Jesús hubiera sido un mero hombre, no hubiera bastado. Dice San Pablo en una de sus cartas, dice, si no hubiera bastado la sangre de Cristo, dice, pues Él tuviera que estar siendo sacrificado desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos, o sea, estar muere por cada uno de nosotros, pero solo lo tuvo que hacer una sola vez. Y esa es la prueba de que entender, ok, ¿quién es Dios? Un ser infinito, un ser todopoderoso que está fuera del tiempo y el espacio, pero también alguien que nos ama. O sea, no es un autor que dejó en paz su libro, no escribe el libro y ya lo deja, sino si lo quieres ver como un libro, el autor entró a su obra. O sea, eso es lo que hizo Jesús cuando entró en el tiempo, cuando se encarnó. El autor entró a su misma obra y entró para salvarnos. Y otra cosa que hay que recordar, y eso viene desde el principio en el Génesis, en el capítulo 2 y en el 3, que habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, que el hombre y la mujer también, cada uno de nosotros, en lo que nos complementamos, reflejamos diferentes cosas de cómo es Dios. O sea, que la fuerza, que el cariño, que el amor, que la ternura, que el proteger, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de ser hombre y mujer, todos, y toda la creación, de hecho, cada cosa que es creada refleja un poquito de cómo es Dios. Un pequeño aspecto. Porque obviamente si Dios es infinito, pues una cosa no puede abarcarlo todo. Y entonces lo que tenemos que entender es y conocer dónde estamos nosotros en relación a Dios. O sea, cuál es mi rol y dónde está Dios en mi vida. Si llegas a entender eso de que dónde está Dios en mi vida, vas a ver que las cosas van a ir mucho más a gusto en tu vida en general, que si nada más dejas a Dios como un pensamiento que nada más vas a pensar en Dios cuando tengas urgencias y problemas, y el resto de tu vida, cuando te van bien las cosas, te olvidas de Él. Va a ser muy diferente tu vida cuando de veras Dios está presente, en todo, en lo bueno y en lo malo, no nomás en lo malo, o no nomás en lo urgente. La Biblia, o también le decimos la Sagrada Escritura, sabemos que nos enseña la verdad. ¿Y cómo sabemos que nos enseña la verdad? Decimos que es la palabra de Dios. Si te fijas, cuando estamos en misa, después de que se hace cada una de las lecturas, decimos palabra de Dios, para recordarnos de que lo que acabamos de escuchar no es invento de la persona que anda leyendo, no es invento del Padre, es la palabra de Dios, o sea, lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros. Dice en el Catecismo, sí, porque dice, o sea, otra vez hablando de infinito, o sea, no sé si conocen la imagen de una historia, ¿no? De que está en una playa normal y hay un niño que hizo un huequito y lo ve. San Agustín está tratando de entender la Trinidad, porque pues, en realidad es un misterio, no es algo que puedes comprender fácilmente de que son 3 personas, pero es un solo Dios. Entonces estaba tratando de entender la Trinidad y cuenta la historia de que una vez pudo haber sido un sueño, pero pudo haber sido algo que simplemente se le reveló de esa manera. Estaba caminando por la playa y se encuentra con un niñito que hizo un hoyo a un lado cerca del mar, y venía con una conchita, se metía al mar, agarraba el agua con la conchita y la metía en el hoyo, y veía al niño que iba y venía, ¿no? Que agarraba agua y la metía en el hoyo, y agarraba agua y la metía en el hoyo, y luego le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy tratando de meter el mar en este hueco. Y le dice San Agustín, es imposible. ¿Tú crees que sería imposible meter todo esto acá? Y yo que sí, porque pues obviamente ¿qué va a pasar? Pues, ese huequito se va a llenar y pues el agua se va a salir, ¿no? Pero el niño le contesta a San Agustín, le dice, más fácil va a ser que yo meta este océano en este hueco a que te entre en la cabeza la Trinidad. O sea, estaba diciendo de que este mar, a fin de cuentas, por más grande que parezca, es finito. O sea, de hecho, hasta si le preguntas a un científico, podría sacar cuentas de que cuánto mar hay en el océano, en todo el planeta Tierra, sacar cuentas y decir, existe tanto volumen de agua y punto. O sea, ese es el agua que existe en el planeta. Y es una cantidad limitada. Puede ser un montón, pero es una cantidad limitada a fin de cuentas. Entonces, eso es algo finito. Pero él decía, el misterio de la Trinidad, el misterio de Dios es algo infinito. Entonces dices, ¿cómo crees que te va a caber en tu cabecita? Algo infinito. Si algo finito grande no cabe aquí,
menos va a caber algo infinito en tu mente. O sea, le estaba tratando de, como decir la escala de las cosas, ¿no? O sea, es como si te dicen, si eso es el planeta Júpiter, ¿de qué tamaño es la Tierra? O sea, en realidad va a ser una cosita. O sea, es para entender la escala de las cosas, ¿no? Y dices, ¿y yo qué soy en esto? Ni siquiera se alcanza a ver el puntito de lo que serías tú comparado con el planeta. Entonces, a eso es a lo que vamos. Entender esa relación entre nosotros, entender, pues sí, Dios en un sentido es más de lo que yo puedo comprender, pero sí puedo entender partes de él. Lo mismo como cuando conoces a un amigo, cuando conoces una amistad. Lo vas conociendo y lo vas conociendo y nunca vas a terminar de conocerlo el resto de tu vida, en realidad. Sí puedes conocer sus patrones, ¿no? De que, es que siempre hace este tipo de cosas, le gusta hacer estos chistes, le gusta comer estas cosas, pero siempre, conforme uno va creciendo y va cambiando, pues salen cosas que no conocías o que no sabías. Cuanto más de Dios. Nos dice, entonces, respecto a la palabra de Dios, hay que recordar que fue escrita la palabra de Dios, pero con palabras humanas. Y yo creo que tú también te has dado cuenta de que muchas veces las palabras humanas a veces son torpes, ¿no? De que quieres decir una palabra, pero es como de que te estás tratando de buscar una sola palabra para describir un montón de cosas y no las encuentras. Entonces tienes que decir un montón de cosas para tratar de explicarte. Y a veces hasta mareas más, ¿no? Porque no te entienden. Porque las palabras humanas a veces suelen ser torpes. Entonces dice, la palabra de Dios, pues es Dios revelándose a nosotros, pero con palabras humanas. Y dice el catecismo, dice, las verdades reveladas por Dios, que se contienen manifiestas en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. O sea, todo lo que está en la Biblia, de alguna manera el Espíritu Santo estuvo detrás de él. No significa que el Espíritu Santo, por decir, si tú eras uno de los autores, ¿no? Tú eras San Mateo o San Juan, no significa que el Espíritu Santo lo agarró como robot y escribe, y mi mano se está moviendo sola. En ese sentido no es que es inspirado, sino es inspirado en el sentido de que, así como cada quien, no sé si has leído mucho, pero diferentes autores tienen diferentes estilos. A algunos les gusta describir mucho detalle, otros les gusta hablar mucho de diálogo, otros son como que muy, muy al grano, o sea, no describen mucho, no te dan mucho detalle, simplemente pasó esto. Cada quien tiene sus estilos. Hay unos que van al grano con el tema y hay otros que le dan vueltas hasta que al final ya llegan a lo que querían decir. Entonces, así como hay estilos en las personas, así también en la Biblia, porque la Biblia no es un solo libro. Nuestra Biblia son 73 libros los que tenemos. O sea, básicamente es como una biblioteca toda pegada. Y así como una biblioteca, todos los libros son del mismo género. En una biblioteca, todos los libros son del mismo género. Si entras a una biblioteca, todo es historia, todo es arte, todo es ciencia. No, todos, hay diferentes géneros, exactamente diferentes estilos. Entonces lo mismo con la Biblia. Entendemos de que como hay 73 libros, pues imagínate cuántos autores, ¿vale? O sea, imagínate cuántos autores hay. Entonces cada quien se expresaba de diferentes maneras. Entonces, así como dices, habían unos autores que lo que escribían, lo escribían de una manera más poética, por ejemplo. Algunos lo escribían más como hechos. O sea, hay libros que son muy de que eran tantos mil fulanos en el ejército, eran no sé qué, o sea, es muy de datos. También la historia la escriben de diferentes maneras. Hoy en día, cuando hablamos nosotros de historia, somos muy lineales. O sea, primero te hablo de esto, luego te hablo de esto, luego de esto y luego de esto, ¿no? Así solemos ser con historia. Antes muchas veces ellos eran de que te voy a hablar de esto, pero se me olvidó mencionar este detalle y me voy a brincar esta otra cosa porque no se me hace importante. O sea, hay estilos también para contar historia. Entonces, teniendo todo esto en mente, a fin de cuentas, para decir que cuando decimos que fue inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir que todo lo que está en la Biblia, por algo está. O sea, Dios tuvo una intención para que todo lo que esté ahí esté escrito. No forzó a ningún autor a que escribiera ciertas cosas, pero sí guió el camino. Es como decir, si conoces de escritura o de alguna otra cosa creativa, muchas veces tienes un editor. Alguien que, o sea, tú eres el autor, pero alguien es el que te dice, oye, ¿qué tal si cambias esto? O si ajustas no sé qué, esto no me queda muy claro. Y van ajustando la obra hasta que ya queda algo mejor que con lo que empezaste. Tal vez así es una forma de ver cómo influye el Espíritu Santo, ¿no? O sea, los ayudó a guiarlos, pero no es de que, te tomo tu mano y vas a escribir lo que te diga. Escribe, ¿no? Así no fue la inspiración del Espíritu Santo. Y también dicen, en el Catecismo, dice que todos los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error en la verdad.
Y esto lo menciono porque dice: se enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios quiso consignar, o sea, que quiso poner en esos libros para salvación nuestra. O sea, que todo lo que está aquí, a fin de cuentas, ¿a qué apunta? A la salvación. Por ejemplo, si lees los evangelios de la vida de Jesús, ¿qué conocemos? Conocemos el nacimiento, la concepción y el nacimiento de Jesús. O sea, digamos de los 0 años a menos del año. Y luego, ¿qué más conocemos de Jesús? Conocemos cuando fue presentado en el templo, pues también antes de cumplir los años. Y luego nos brincamos cuando Jesús tenía 12 años, cuando se pierde en el templo. Bueno, no tanto que se pierde, sino él se quedó en el templo, sus papás no sabían y hasta después lo encuentran que ahí se quedó. Y de ahí nos vamos a brincar hasta los 30 años de Jesús. Entonces de Jesús tenemos un montón de huecos. No sabemos realmente qué hizo de niño, no sabemos qué hizo realmente de adolescente y adulto, hasta que llegó a los 30 años cuando empieza su vida pública. Sería interesante tener toda la información de sus huecos, pero ¿por qué están esas cosas ahí? Porque eso sí es relevante para nuestra salvación. Y luego lo podemos ver a detalle de que, ¿y por qué importaba saber esto? ¿Por qué importaba saber esto? Y etcétera. Pero a fin de cuentas es para eso, para nuestra salvación. Y otro pequeño detalle que menciono esto de que sin error. Una cosa que mucha gente quiere tirar como en contra de la Biblia para decir, con esto ya probé que no es cierto eso de que no contiene error, era lo que te mencionaba de que cada quien menciona las cosas de manera diferente, ¿no? Cada quien tiene un estilo. Lo mismo que si le preguntas a un amigo, oye, ¿te acuerdas de tal cosa? Tal vez tú te acuerdas de ciertos detalles y tu amigo se acuerda de otras, ¿no? Hasta a veces entre los dos andan corrigiendo, de que no, eso no pasó ahí, fue más tarde, o eso pasó antes, o no traía una playera verde, tenía una playera azul, o cosas así. Porque cada quien se fija en diferentes detalles. Entonces, a veces pasa que, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús resucita, se menciona de que un ángel quitó la piedra que estaba tapando la tumba. Y en uno de los evangelios se menciona que había un ángel. Y en otro de los evangelios se menciona que habían 2 ángeles. Y hay gente que dice, ¿ves? Uno dice uno y otro dice que 2, entonces hay errores. Pero, velo de esta manera. El que menciona a 2 ángeles, le llamó la atención ese hecho. O sea, dijo, pues yo vi que habían 2 ángeles. Pero ponle que estaban esos 2 ángeles, pero solo uno fue el que habló con las mujeres. Un ángel fue el que le dijo a quién buscan. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Solo uno habló. Entonces, sería entendible pensar, ok, ¿por qué el otro autor nada más mencionó un ángel? Porque nada más uno fue relevante para la historia. O sea, sobra el segundo ángel, si lo quieres poner así, ¿no? O sea, no hizo nada. Entonces, da lo mismo si lo menciono o no cambia la historia. No cambia lo que pasó. No, o sea, nada cambia por mencionar que son 1 o 2. Entonces, a eso es a lo que me refiero, de que muchas veces, cuando hablamos de sin error, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de que no tiene error, no va a enseñar algo moralmente contrario. O sea, por decir, en una parte de la Biblia dice que es bueno matar bebés. En realidad no. O sea, nunca es algo que busca Dios. O nada más que lo menciono como entre paréntesis, porque sí hay partes de la Biblia donde se menciona de que Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, de que van a ir a este pueblo y van a ir a atacar y van a deshacerse de ese pueblo y no van a dejar nada. Y dicen, oye, pero Dios está mandando que maten. Y bueno, lo mismo, tenemos que entender el contexto histórico también, porque en esos tiempos, ¿qué era lo que pasaba? Y de hecho lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que pasaba muchas veces? Dios los mandaba, decía, yo les voy a dar esta tierra para que se queden a vivir, pero tienen que deshacerse de todo. ¿Por qué deshacerse de todo? Porque ahí son idólatras y si se quedan con algo de ellos, van a estar tentados a desviarse y se van a olvidar de mí y se van a quedar con esos dioses. O sea, se van a distraer, si lo quieres pensar así. O están jugando con fuego, pues, con pecado. Entonces lo que Dios les decía era de que desháganse de todos para que no exista esa tentación. Entonces, ¿cuál es lo que sacamos de eso? De que Dios les estaba dejando claro de que con el pecado no se juega. No es de que ni tantito de que, pero déjame quedarme con esto. Nada. Porque eso lo vemos en el Antiguo Testamento que pasó muchas veces. Se guardaban cosas que se supone que tenían que destruir y después su corazón se desviaba y se olvidaban de Dios y pues luego por eso le caían castigos. Entonces, eso es a lo que voy. Hay que entender estas cosas de que
Para hacerlo más fácil, decíamos que la Biblia son 73 libros, pero hay que entender toda la Biblia. O sea, cuando vas a interpretar algo tienes que tomarlo toda la historia y no nomás un pedacito sin contexto. Ahorita les voy a mencionar, por ejemplo, uno que si quieres buscarlo, no tienes Biblia, ¿verdad? ¿Traes Biblia? Ok, para la próxima. El libro de Isaías, lo voy a buscar yo rápido, pero si quieres acompañar el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 12. Porque de hecho hay gente que me ha preguntado, oye, que dice que hay que emborracharse, que no sé qué. Dice nada más el versículo 12. Es que pasan las campanas. Ok. Dice el versículo 12. Vengan y emborrachémonos de licor, y que sea como hoy en mañana o muchísimo mejor. O sea, dicen, vamos a emborracharnos de licor. Y hay gente que dice, oye, mira, la Biblia dice que hay que emborracharse. Si nada más lees ese pedacito, o sea, sacas de contexto ese pedazo y te quedas con eso que dice, la Biblia dice que hay que emborracharse y ahí dice. Ahí tal cual, ahí está en tu libro, ahí dice, pues estoy sacando un pedazo y ahí dice que hay que emborracharse. Nada más me voy a regresar a un solo versículo. Y dicen, desde el 11 está hablando Dios a la gente. De hecho, me voy a regresar al 10, nada más para que quede más en contexto. Dice, sus vigías están ciegos, no hay ninguno que se entere. Todos ellos perros mudos, no saben ni ladrar, y los videntes se acuestan habituados a dormir. Son también feroces perros, que no conocen la altura, y hasta sus propios pastores de nada saben ni entienden. Cada uno tira por su lado, cada cual dedicado a su medio. Venid, y viene entre comillas esta frase, venid, que saco vino, emborrachémonos de licor, y que sea como hoy el mañana, o muchísimo mejor. O sea, si lo lees en contexto, lo que está diciendo ahí es un regaño de parte de Dios. Les está diciendo, ustedes son malos. Y eso de que vamos a emborracharnos, no lo está diciendo Dios, no viene de parte de Dios, sino más bien, ¿quién nos está diciendo? Esas malas personas, esa es su actitud. Vamos a emborracharnos, vamos a vivir la vida feliz y esperemos que mañana sea lo mismo, pero Dios los está regañando porque está diciendo, ustedes son malos pastores, ustedes son malas personas, creen que están bien, pero se han alejado de mí y por eso están mal. O sea, están viviendo una vida mala. Entonces, a lo que voy a decir, si sacas de contexto un pedazo, puedes decir, mira, la Biblia dice que es bueno emborracharse. Pero ya cuando lo lees en contexto, no, eso que está hablando de emborracharse es como un regaño. De que sí, ustedes hablan de que se van a emborrachar, que van a vivir esa vida loca, pero viene después el castigo. Ya cuando lees todo el capítulo completo, ya entiendes de que, está hablando de la gente buena y de la mala. De hecho, nos podríamos regresar más y va a quedar todavía más claro. Pero eso es a lo que voy. La Biblia la tenemos que ver en ese sentido, no podemos verlo en ese sentido de pedacitos, porque así es como confunden a mucha gente. Agarras nomás un pedacito y te dicen, mira, pero ahí dice. Sí, pero si no entiendes el resto, no vas a entenderlo. Otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, Moisés, no Dios, les permitió a los judíos que se divorciaran. Podrías irte al Antiguo Testamento y sacar nada más ese pedacito y decir, mira, la Biblia dice que está bien divorciarse. Pero si conoces toda la Biblia, vas a entender de qué dijo Jesús al respecto. Y te vas al capítulo 5 de Mateo y ahí dice Jesús que les permitía a Moisés, por la dureza de su corazón, les permitía que se divorciaran. Pero en el principio ese no era el plan de Dios. Y ya les deja claro de que si te divorcias, si te casas con otra mujer, tu esposa era la primera. Entonces, ¿qué estás cometiendo con esa segunda mujer? Adulterio. Entonces Jesús deja muy claro, no está permitido el divorcio. Y volvemos a lo mismo. Cuando tomas toda la Biblia como un entero, entonces ahí es cuando puedes leer correctamente las cosas. Si tomas nada más un pedacito de que es que aquí leí este pedacito y ignoro todo lo demás de la Biblia, ahí es cuando caemos muchas veces en errores. Entonces, dice el catecismo, hay 3 criterios para tratar de entender bien la palabra de Dios. Lo primero dice el contenido de toda la Escritura, o sea, lo que les decía, ¿no? Tenemos que empaparnos de la Biblia para entenderla bien. Y les recomiendo una cosa, si van a empezar con la Biblia, empiecen con el Nuevo Testamento.
los evangelios. Si no empiezan con los evangelios y no conocen primero a Jesús, se van a hacer bolas con un montón del Antiguo Testamento, porque les decía, son muchos libros. Si tratan de empezar de portada a portada, de que voy a empezar del Génesis y voy a terminar en el Apocalipsis, o se van a aburrir o se van a abrumar, porque no lo van a entender. Pero cuando empiezan con el Nuevo Testamento, va a tener mucho sentido todo lo que está antes, porque todo lo del Antiguo Testamento básicamente es como una sombra o como una vista previa de lo que va a venir después. O sea, cuando ven una sombra, muchas veces pueden entender algo, ¿no? O sea, de que dices, veo esta mano, veo la sombra de mi mano. Y dices, pues, ¿qué es? Puedes decir, es una mano. Pero se han hecho figuritos, ¿no? Con sombras, ¿no? De que dices, ¿y esto qué es? ¿Qué un ave? ¿Qué no sé qué? O sea, muchas veces puedes perder el contexto de que ya no veo manos, ¿no? Ya lo que estoy viendo es un ave o un perrito, un conejito, etcétera, etcétera. O sea, ya no entiendes bien lo que es, porque las sombras a veces nos pueden mentir, ¿no? Hay tanta gente que no se asusta cuando ve como que una sombra y piensa de que hay una persona y en un árbol moviéndose o un balón que pasó o lo que sea, ¿no? Entonces las sombras nos empiezan a dar una idea de lo que es el objeto, pero hasta que no vemos el objeto como tal no lo entendemos. Así es el Antiguo Testamento con el Nuevo. El Antiguo Testamento es como ver la sombra de lo que va a venir, pero el Nuevo Testamento es ver el objeto como tal. Entonces, si el Antiguo Testamento es como la sombra de la mano, el Nuevo Testamento es la mano. Entonces, por eso digo, si entendemos el Nuevo Testamento, si saben que esto es una mano, cuando se regresan a lo que es sombra, ya no se van a confundir con qué es eso. Van a decir, ya sé qué es lo que es, entonces va a tener más sentido. Entonces, de los 3 criterios para entender la palabra de Dios, uno es entender todo el contexto, toda la escritura. Y pues empecemos con eso. La segunda dice, hay que leer en la tradición de toda la iglesia. O sea, esto va más que nada para la gente que se pone a hacer estudios serios de la Biblia, pero ¿qué decían antes? O sea, ¿qué decían San Agustín, Santo Tomás? O sea, los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia, ¿qué decían de estas cosas? Porque muchas veces sí tenían opiniones. ¿Qué decían ellos? Y en los siglos después, ¿qué decían? Y hace 100 años, ¿qué decían? Y hace 50 años, ¿qué decían? O sea, teniendo en cuenta todo lo que se viene diciendo del mismo tema, puedes entender mejor a dónde vamos con esto. En vez de empezar de ceros, por ejemplo, hablando del divorcio, ¿no? De que es que yo pienso que tal vez sí se podría permitir y que esto, que el otro. Te pones a leer la Biblia, te pones a leer lo que enseñaban los padres y lo que siempre ha enseñado la iglesia, lo que viene en el catecismo, y ahí sí te va a quedar claro cuando leas entonces la Biblia, va a decir, no se permite el divorcio realmente. O sea, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Okay. Y tercer punto, dice, entender la cohesión entre las verdades de la fe. Esa cohesión habla de que todo encaja. Las cosas de la fe, hablamos al principio de que con la razón podemos entender muchas cosas. Entonces, entender esa cohesión de las verdades de fe, ¿qué significa? En resumen, para hacerlo más fácil. No puedo estar contradiciendo mi interpretación, no puede contradecir lo que ya se viene enseñando desde siempre. Si de repente me pongo a leer la Biblia y por alguna rara razón me entra en la cabeza de que, mira, aquí la Biblia dice que está permitido el aborto, pero ¿qué dice toda la fe? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el catecismo? ¿Qué ha enseñado desde siempre? Que es malo. Entonces, yo soy el que estoy tratando de romper con esa cohesión, con esa unidad que existe, ¿no? De que todo apunta para el mismo lado y yo de repente quiero decir, no, yo me quiero ir para este otro lado, cuando siempre la iglesia ha apuntado para acá, yo quiero apuntar para allá. Entonces, no, ahí estoy rompiendo con esa cohesión. Pero eso también es importante porque dices, ¿por qué llegué a esta conclusión? ¿Está mal la iglesia o estoy mal yo? O tal vez en algún punto entendí mal, o tal vez en algún punto, o sea, pero a fin de cuentas tienes que entender estas cosas para ver en qué estoy errando y no nomás decir, no, pues por mis pistolas es esto y ya. Ya no es la palabra de Dios, es mi palabra. Bueno, perdón por la tardanza. No te preocupes. Buenas noches. Lo estoy grabando para que vean lo que se perdieron. Otra cosa que nos queda muy claro, porque eso también tiene como que una obsesión algunas sectas. No somos una religión del libro, en el sentido de que la Biblia no lo es todo. Sí es muy importante la Biblia, sí es muy importante la palabra de Dios. Por eso quiero que traigan una Biblia para que se familiaricen con ella, le agarren un gusto y la empiecen a leer. Pero el decir que no somos una religión del libro significa que la Biblia no lo es todo. Porque sin alguien que nos ayude a interpretar la Biblia, nos vamos a perder.
Si yo nada más por mi cuenta, sin conocer lo que enseña la iglesia, lo que han enseñado los papas, lo que han enseñado los grandes santos de la historia, si no conozco nada de eso y nada más trato de leer la Biblia por sí sola, puedo caer en error. Porque la Biblia sola no basta. Necesita también ayuda de un intérprete. Y eso lo vemos y viene hasta la misma Biblia. La segunda carta de Pedro, que está casi al final de la Biblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice, versículo 15 al 17. Yo no he conseguido esta música. Ahorita te digo si está bueno o no, pero vete casi al final y ver si encuentras esta. Segunda carta o epístola de San Pedro, capítulo 3. Y en el versículo 15 dice, pensad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación, tal como se los escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. ¿Qué está diciendo así súper en resumen? Está hablando de San Pablo, está hablando de las cartas que escribió San Pablo. Y dice San Pablo habla de un montón de cosas, o sea, recibió mucha sabiduría y escribe de estas cosas, pero dice, hay aquellos que son débiles. ¿Débiles en qué sentido? Débiles en la fe, o sea, que desconocen la fe, ignorantes, o sea, que desconocen, y dice, tuercen las cosas para su perdición. Y eso es a lo que voy. El que agarra la pura Biblia y sin consultar con la iglesia, sin consultar en el catecismo, simplemente yo a ver qué entiendo de esto, mucha gente se pierde porque empieza a torcer las cosas para su antojo. ¿Se acuerdan lo que leímos hace rato sobre emborracharse? Si nada más leí eso y me valió regresarme para tratar de entenderlo bien, me quedo con eso. Mira, aquí la Biblia dice que me voy a emborrachar, pues ahora me voy a emborrachar. Alguien puede hacer eso. O podrías hasta torcer lo que venía antes para justificar el decir, pues la Biblia dice no voy a emborrachar. Ese es el problema de que la Biblia sola no basta. Otra cosa que tenemos también en la iglesia es la tradición apostólica. La tradición apostólica, ¿quiénes son los apóstoles? Pues eran los primeros a quienes Jesús le dio autoridad. ¿Y quiénes son sus sucesores? A los que les decimos los obispos. Ellos son sucesores de todos los apóstoles. Y básicamente hay una cosa en la iglesia que se llama tradición apostólica, que es la transmisión de ese mensaje que venía desde Jesús a los apóstoles y que predicada o escrita se fue pasando por toda la iglesia. Entonces no toda la tradición está en la Biblia. De hecho lo dice el capítulo 21 de Juan, el cuarto evangelio, dice al final, todo esto que escribimos es para su salvación. Pero, dice, podríamos haber escrito muchísimas más cosas sobre Jesús, pero dice, yo creo que no bastarían, no cabrían en el mundo todos los libros que escribiríamos al respecto. O sea, ¿qué está diciendo? Lo que está en la Biblia es para nuestra salvación. ¿Podríamos haber escrito mucho más? Sí, pero lo que está, basta, para que entendamos. Y la tradición apostólica ayuda a entender eso que está aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Trinidad. Todos hemos escuchado eso, ¿no? La Trinidad, la Santísima Trinidad. No existe esa palabra en la Biblia. Y de todas formas, la mayoría de los protestantes, nuestros hermanos separados, creen en la Trinidad. Creen que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿de dónde sacaron eso si no está en la Biblia? Pues obviamente vino de esa tradición que fueron pasando los apóstoles. Conforme fueron entendiendo las cosas de Dios, fueron entendiendo de que sí. Y podemos ver en la Biblia esos ejemplos de que sí. Aquí nos está dejando claro de que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, como en el bautismo de Jesús. Que está Jesús en el agua, se oye la voz del Padre saliendo de las nubes y de las nubes baja el Espíritu Santo. Pues ahí está una imagen de la Trinidad, pero hasta que no lo entiendes, pues simplemente dices, no, pues son eventos, son cosas que pasaron. Entonces existen esos dos tipos de tradición. La tradición escrita, que es la palabra de Dios, la Biblia, y la tradición viva o oral, lo que le decimos la tradición de la iglesia. No tradición en el sentido de los tastuanes o que el castillo, ese tipo de tradición no se refiere, sino tradición en el sentido de que estas cosas se han enseñado desde siempre. A eso nos referimos con tradición. Si quieren verlo así, tradición con T mayúscula son esas tradiciones que vienen de los apóstoles, y tradición con T minúscula son esas fiestas que hacemos, ¿no? Que las fiestas patronales, que la quema del castillo, que etcétera, etcétera. Esas son tradiciones que podían cambiar,
Por ejemplo, en Estados Unidos no lo hacen, aquí en México sí lo hacen, allá en China, pues imagino hacen otra cosa. Esas son tradiciones de T minúsculo. O sea, en los tiempos de los apóstoles no existían los castillos, no existían esos cohetes. Existe también lo que se le llama el depósito de fe. El depósito de fe es básicamente toda la revelación de Dios que cuida la iglesia. Por ejemplo, en el compendio viene un ejemplo del depósito de la fe. O sea, esas cosas que creemos que son necesarias para nuestra salvación, pues ahí vienen resumidas. Entonces, eso es parte del depósito de fe. Esas cosas que no pueden cambiar, esas verdades que no se mueven. O sea, nunca la iglesia va a decir, ahora sí está bien abortar. No, porque eso es parte del depósito de fe, lo que la iglesia cuida como un tesoro, si lo quieren ver así. Y luego también está la escritura, la tradición y el magisterio. Voy a tomar este circulito y... Una banca mínimo, ¿cuántas patas necesita? Para no caerse. ¿Mínimo? ¿4? ¿2 bastan? No, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si nada más tiene 2? Pues nada más se va a balancear en 2 puntos. Pero si tuviera 3, porque si estuvieran distribuidas así, y estos son los clavos, como un triangulito. 1, 2, 3. ¿Con eso sí bastaría para que se detenga? Entonces, a eso es a lo que vamos, de que en la iglesia existen como esos tres patitas que ayudan a mantener a flote o de pie la iglesia. Entonces, una de esas patitas se le llama, la Sagrada Escritura, o ¿cómo le decimos? A ese libro que les digo que traigamos. La Biblia. Yo creo que eso es como Santa Escritura. Sí, Sagrada Escritura, Santa Escritura, la Biblia, palabra de Dios. Eso es una. Está la tradición, con T mayúscula, lo que le decía, lo que viene oral. O sea, la Sagrada Escritura, si lo quieren ver así, pues es lo escrito. La tradición es lo oral. Y queda una parte que se le llama el magisterio. El magisterio básicamente es el Papa y los obispos. O sea, es la parte viviente, si lo quieren ver así, de lo que Dios viene a decirnos, porque la Escritura pues no va a cambiar la Biblia escrita está y así se queda. La tradición, lo mismo. O sea, lo que viene en los apóstoles, pues ya vino en nosotros, simplemente lo preservamos. Pero ¿qué pasa si de repente surgen problemas nuevos? Por ejemplo, hace 500 años no existía el concepto de la clonación. Entonces, antes no tenían que contestar preguntas de que es moral, es ético, se permite, no se permite. Pero hoy en día, pues ya tenemos ese problema de tratar de solucionar, de decir, es moral, es ético clonar humanos. Y para eso está el magisterio. El Papa y los obispos juntos para contestar estas cosas, ¿verdad? De que obviamente nos basamos en lo que ya venía desde antes para contestar estas dudas, pero aplicado a problemas ya modernos, pues poder decir, ok, eso es lo que la iglesia enseña de tal tema, sobre la clonación, sobre la eutanasia, sobre etcétera, etcétera. Los tres tienen que estar presentes, porque dijimos hace rato, ¿qué pasa si la banca tiene menos de esas 3 patas? Pues ya nomás te vas a estar balanceando o de plano te caes. Ya no se detiene, ya no es sólido. Pues tenemos que tener esas 3 cosas en la iglesia. Las 3 son importantes, no podemos quitar ninguna. La vez pasada se acuerdan que ya hablamos de cómo leer la Biblia, ¿no? De qué capítulo, versículo, etc. Pero también acuérdense eso de tener atención, que no podemos leer la Biblia en un fragmentito que leí y no leer lo que viene antes y después, porque tal vez puedo caer en errores si no leo el contexto. Yo creo que a veces les ha pasado, ¿no? De que dijiste una cosa y alguien dice, oye, fulanito dijo tal cosa, pero no contó el resto de lo que dijiste y suena mal. O sea, es como si yo dijera, hay que matar gatos. Y uno dice, ¿cómo que hay que matar gatos? Y si lo ves en contexto, yo no dije hay que matar gatos, más bien yo dije, un amigo me dijo hay que matar gatos y yo dije que bla, 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 bla. Pero si lo sacas de contexto, de mi boca salieron esas palabras, ¿sí o no? Hay que matar gatos. Aunque yo estaba hablando de alguien más, pero ahí están esas palabras. A eso es a lo que me refiero con contexto. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Hay un dicho, sin contexto hay pretexto.
Sin contexto hay pretexto. O sea, sin ese contexto, el pretexto que es, pues puedo decir lo que sea de la Biblia. Puedo hacer que la Biblia diga lo que sea, justificar lo que sea, si saco las cosas de contexto. Entonces por eso hay que tener ese cuidado. Hay que tener en cuenta la tradición de la iglesia, y para eso es bueno conocer lo que vamos a estar estudiando, el catecismo de la iglesia, lo que enseña, y esa cohesión de la fe. Me voy a brincar para no hacerse las más largas, pues la historia general de cómo se fue formando toda la iglesia y la palabra de Dios, pero para una cosa que es importante, que eso me puedes ayudar a checar ahorita, para saber si tu Biblia es católica o no. Una Biblia católica va a tener 73 libros, obviamente va a estar difícil que los cuenten uno por uno. Una forma más rápida de saber la Biblia que tengo es católica o no, es buscar algunos libros que le faltan a la Biblia protestante. ¿Cuántos libros tiene la Biblia protestante? Tiene 66. Y una forma fácil de acordarse de ese número, pues acuérdense del número que tanta gente habla cuando habla del Apocalipsis, y que el número de la bestia, que el número de Satanás, que no sé qué, del anticristo, el 6, ¿no? El 666. Pues ese es el número de libros que tienen los protestantes, porque quitaron, ¿cuántos libros? 7 libros del Antiguo Testamento. Le faltan al Antiguo Testamento, les faltan 7 libros. Luego nos metemos en la historia de por qué lo sacaron, pero básicamente eran libros que sonaban muy católicos. Y uno de esos libros, son 2 libros de hecho, son los libros de los Macabeos. Y si tienen un Antiguo Testamento en su Biblia, vean si ese libro está en su índice. El índice casi siempre está al principio o al final de su Biblia. Y si encuentran este libro Macabeos, tienen una Biblia católica. Si su Biblia no tiene el libro primero o segundo de Macabeos, es una Biblia protestante. Esa es la forma más rápida de decir, ok, mi Biblia es buena o no, sirve o no sirve. No. Si tienes un Antiguo Testamento, tienes el libro de Génesis en el tuyo, por ejemplo. No viene. Ok. Eso que tienes ahí son los puros evangelios, o bueno, el puro Nuevo Testamento probablemente. Dice Juan, Mateo o Marcos. Santiago, Pedro, Juan. Entonces sí. Filipenses, Apocalipsis. Sí. Ok, entonces lo que tú tienes es nada más el Nuevo Testamento. ¿Te sirve? Sí, pero parte, porque te falta todo el otro resto de la Biblia. Esas Biblias son muy comunes que las regalan en primeras comuniones y cosas así, pero te falta, porque es nada más el Nuevo Testamento, y lo que te falta es el contexto del Antiguo Testamento para entender cosas. Y si es necesario, porque vamos a estar brincando mucho de antiguo a nuevo. Y una última cosa, ¿se acuerdan que estamos hablando de que de esos libros, de esos 73 libros, pues son muchos libros, y son muchos estilos, y son muchos géneros? Porque esa es otra parte que hay que entender. No todos los libros fueron escritos iguales. Entonces, se suelen agrupar de esta manera los libros. Existe el Pentateuco, penta de pentágonos a 5, los primeros 5 libros, que es el Génesis, el Éxodo, Números, Deuteronomio, y se me acaba de ver el último. Números, Deuteronomio, Éxodo. Se me acaba de poner en blanco el cerebro. Levítico, eso se me olvidó. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos son los primeros 5 libros de todas las Biblias. O sea, esos son los primeros 5, por eso se llama el Pentateuco. Y luego vienen los libros históricos, que es como que la historia del pueblo de Israel, que es como la de Reyes, de Samuel. Luego vienen unos libros que se llaman poéticos o sapienciales, o sea, como de dichos, de sabiduría. Están los profetas, que eran profetas específicos, que el profeta Daniel, que el profeta Isaías, etcétera, etcétera, que eran los que escribían estos libros de cosas que Dios les decía que dijeran al pueblo. Porque un profeta, ¿qué es? Un profeta es alguien que anunciaba la palabra de Dios y denunciaba los errores del pueblo. Luego están también los evangelios. Los evangelios son únicos porque pues, son los que hablan específicamente de Jesús, y por eso los leemos de manera especial en la misa. Cuando estamos en la celebración de la misa, ¿cómo estamos cuando van a leer el evangelio? ¿Estamos sentados, hincados? ¿Cómo estamos? Cuando van a leer los evangelios. ¿Cómo? Piensen en misa. Primera lectura, estamos todos sentados. Salmo, estamos sentados. Segunda lectura, estamos sentados. Dicen el aleluya. ¿Qué hacemos? Nos paramos. ¿Y qué sigue justo después del aleluya? Lectura del libro segundo.
y hacemos esto. ¿Y qué escuchamos? El Evangelio. ¿Y cómo está nuestro cuerpo? Parado, en atención, no con flojera, sino estamos parados. ¿Por qué? Porque estamos escuchando no nomás la palabra de Dios como el resto de las lecturas, sino estamos escuchando específicamente sobre Jesús. Y por eso estamos de pie. Y más importante que estar de pie es la señal, el hecho de estar de rodillas, de que nos abajamos ante Dios. Pero ¿cuándo nos arrodillamos en misa? Con la consagración. Cuando hace el sacerdote esto de que pone las manos sobre el pan y sobre el cáliz, que se oye el campanazo y que hacen todos los que pueden, nos hincamos, reconociendo de que se hace presente de Dios. Entonces, los evangelios son importantes, porque estamos reconociendo pues que estamos escuchando sobre Jesús. Y lo último que ya habíamos visto, las cartas, que si te fijas en tu evangelio, pues viene un montón de cartas de San Pablo, que Romanos, que Gálatas, que Timoteo, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cartas. Y son las de San Pablo específicamente. Esos son los evangelios. Hechos de los Apóstoles, ese no es una de las cartas, pero sí es otro libro, es un libro ligado a... Cartas de Pablo, cartas católicas. Sí, y esas cartas católicas, ahí donde está lo que leímos ahorita de San Pedro, las cartas de Juan, la de Santiago, o sea, ahí están las otras cartas. Y luego existe lo que se llama libros proféticos. Existen dos libros proféticos en la Biblia. Está el libro de Daniel, el Antiguo Testamento, y el Apocalipsis en el Nuevo. Y a todo esto para decirles que todos los libros son diferentes, todos los libros tienen sus diferentes géneros, y de hecho existen algunos libros en la Biblia que en el mismo libro mezclan géneros. Y es para entender que muchas veces algunos hablan con metáforas en algunas partes, algunos hablan en un sentido de... que ya no se entiende la palabra, pero en el sentido épico, en el sentido de que eran grandes historias, de que pasaban estas cosas y luego esto y esto y esto. Hay libros históricos, o sea, de que esto fue lo que sucedió, y si estudias la historia, pues vas a ver de que sí, realmente sucedió así. Hay libros que son de alabanzas, o por ejemplo en el caso de los salmos, pues hay alabanzas a Dios, están las cartas, están las alegorías que son como, haciendo como comparación, ¿no? De que te voy a contar algo, pero de otra manera para que lo entiendas. Esto se parece a esta cosa que pasó, pero te lo cuento de otra manera. O no sé si conocen el típico de decir, en vez de decir, a mi amigo fulano le pasó esta cosa, pues dices, imagínate que a un fulano le pasó no sé qué, bla, bla. O sea, haces una alegoría. En vez de decir el hecho real, lo cuentas con otra cosa, pero estás contando el mismo hecho. Y así son los géneros de la Biblia. Y a fin de cuentas voy con todo esto para que entendamos que tenemos que tratar de entender esos géneros de la Biblia cuando interpretemos o cuando leamos la Biblia. Si lees el Génesis pensando que es un libro de historia, vas a caer en error, porque el Génesis no es un libro de historia. Dice que el mundo fue creado en 7 días, pero habla de días antes de que existiera el sol. ¿Cómo medimos nosotros los días? ¿Qué es un día para nosotros aquí en la Tierra? 12 horas del sol. 12 horas, pero ¿en base a qué medimos esos días? Tengas o no reloj. El sol, el movimiento del sol, ¿verdad? Veas o no la luna, el movimiento del sol, aunque esté en las nubes, sabes si es de día o es de noche. Yo había pensado, muchas veces lo leí, pero no captaba bien. Si dicen 7 días, ¿cómo sabía que eran 7 días? Al final el sol no fue hecho en 7 días. El sol fue hecho hasta el cuarto día, si no me acuerdo. Entonces, y eso es a lo que voy. Si esperas un libro de ciencias del Génesis, de que cómo se creó el universo, pues ya empezamos de que, oye, pero ¿cómo estamos midiendo los días si el sol no existió hasta el cuarto día? Entonces, ¿en base a qué estamos midiendo esos días? Entonces, eso es a lo que voy. Hay que entender, entonces el género del Génesis no es un libro histórico en el sentido literal, tampoco es un libro de ciencia, no me está explicando cómo el Big Bang y que esto y que el otro, no. De hecho, si leen el primer capítulo de Génesis, ¿qué es lo que les va a decir? El orden de la creación, la importancia de las cosas. Que primero creó, digamos, de lo más grande y se fue yendo hasta lo más chico. Y terminó con lo más importante de su creación. Que en el caso de Dios, pues la creación, la cima de la creación, que fue el hombre. ¿Y por qué el hombre? Porque el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. No los animales, no las plantas, el hombre. Hecho a imagen y semejanza de Dios por esa libertad que tenemos y muchos otros atributos que luego vamos a ir viendo. Entonces, acuérdense eso. El Evangelio es el corazón de las Escrituras, y por eso les decía que es importante que si alguna vez se van a aventar a leer la Biblia, si pueden empezar de una vez, perfecto,
empiece con los evangelios. En tu caso, pues ya tienes el libro perfecto para hacerlo. Empiece con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si les da flojera, empiecen con Marcos, es el más cortito, es el más fácil. De hecho, sí, Mateo es el más largo, de hecho es el primero, pero es el más largo. hay una Biblia pues, muy grande por la que me pusieron a mí a leer. Sí, traía los de 33 libros. Sí. Pues digo, hay Biblias de todos tamaños, hay unos que son más compactos, de hecho hay otros que son más chiquitos que este y viene toda la Biblia completa, pero a fin de cuentas la cosa es que tengas el Antiguo Testamento también, que es lo que le falta al tuyo. Entonces, eso sí les recomiendo que lo tengan. Y nada más así en súper resumen, recordando esa relación del Antiguo y el Nuevo Testamento, nada más les voy a poner dos ejemplos rápidos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿sí conocen la historia del Arca de Noé? ¿La han escuchado? Entonces, esa Arca de Noé viene una historia del bautismo. Nada más les voy a dejar la cita para que también ahí lo vean en el video. Pero en una de las cartas de San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 21, habla sobre cómo lo que venía de Noé es una imagen del bautismo, de purificación, porque ¿qué era lo que hizo Dios con esa gran inundación que pasó? Decía, el mundo está corrupto, está muy mal, pero con el agua que hizo, pues voy a limpiar el mundo. Y no se deshizo de toda la humanidad, pues para eso salvó a Noé y a su familia y a los animales. O sea, y ahí lo menciona, si luego quieren buscar esa cita, decía, esa es la manera en que es una imagen del bautismo, de cómo a través del agua somos salvados, somos purificados. Y también menciona, y esta es otra, en la carta a los Romanos, capítulo 5, del 12 al 19, menciona la comparación entre Adán y Jesús, que es el nuevo Adán, y habla sobre cómo a través de un hombre, por su desobediencia vino la perdición, o sea, el pecado, y cómo a través de la obediencia de un hombre, Jesús, vino la salvación. Entonces, por culpa de uno nos perdimos y gracias a uno nos salvamos. Y está hablando del viejo Adán y del nuevo Adán. Y eso es lo que les decía al principio cuando hablaba de las sombras. O sea, Adán es como una sombra de lo que va a ser Jesús, pero siempre, ¿qué tiene más detalle? ¿La sombra o el objeto real? El objeto en sí. ¿Qué tiene más detalle? ¿La sombra o el objeto real? O sea, la sombra de mi mano o mi mano, ¿qué es lo que tiene más detalle? Pues mi mano, obviamente. Entonces siempre es mayor el objeto en sí que la sombra. Entonces, si en el Antiguo Testamento hay sombras de lo que va a venir, siempre tiene que ver algo superior al nuevo. Entonces, por ejemplo, si el Adán del Antiguo Testamento pues fue creado sin pecado, al principio pues sí fue bueno antes de la caída, ¿cómo tiene que ser el nuevo Adán? Tiene que ser mucho mejor que él. Y si había un Adán, que también tenía que ver, Adán y Eva. Entonces, si también la Eva del Antiguo Testamento, por causa de ella también vino la perdición, tiene que haber una nueva Eva que con su obediencia viene la salvación. ¿Y quién creen que sea esa Eva en el Nuevo Testamento? Esa mujer a través de la cual vino la salvación, o más específicamente el Salvador. María. Entonces, nuevo Adán, nueva Eva, María. Y luego si quieren, si les causa confusión o no entienden, luego podemos entrar más a detalle de eso, pero esa es una idea para que entiendan, ¿no? De que, ok, la Eva antigua, ¿qué pasó? Pues nos perdimos por culpa de ella, pero ¿qué pasó con la nueva Eva? Ella obedeció, hizo lo contrario de la antigua Eva y gracias a ella pues vino la salvación, vino Jesús. Entonces eso es a lo que me refiero, de que vamos a leer la Biblia, vamos a ir conociendo esas cosas para entender, ver esas sombras, para entender qué era lo que iba a venir después. Y para que cuando lean en el Antiguo Testamento y vean esas sombras, entiendan hacia dónde apuntan las cosas y no se vayan a perder. Muy bien. Le dejamos hasta aquí. Y nada más una